Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, ingresando a nuestro espacio A Fondo, ¿no? Soy José Hernández, voy a reemplazar en esta oportunidad, solo por hoy, a José Ignacio Beteta, ¿no? Pero hoy tenemos un invitado al cual le agradezco la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, y el programa A Fondo, al señor Mauricio Saravia, ¿no? Él es especialista en investigación de mercados en el Perú, psicólogo social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente también en la misma casa de estudio y en la Escuela de Posgrado de San, y es columnista del portal Sudaca, ¿no? Portal que hay que leerlo por obligación ahora. Señor Saravia, qué gusto saludarlo, muy amable por atender esta comunicación, muy gentil de atender a Fondo de RCR. Qué ocurrencia, muchas gracias por la invitación, más bien, encantado. En primer lugar, usted ha estado analizando, siguiendo muy de cerca, ha leído sus columnas en Sudaca, el proceso electoral, ¿no? Una primera lectura, una primera aproximación, por favor. Bueno, es la lectura que básicamente varios otros analistas ya han podido compartir, ya está, digamos, en el tejido de la opinión pública. Es que tenemos una candidata que ha ocupado, digamos, su foco de votación en Lima y en las principales ciudades de la costa norte, y otro candidato que ha ocupado su foco de votación básicamente en el resto del país, ¿no? Entonces hemos tenido una votación geográficamente muy diversificada, muy polarizada en términos de lo que significan los votos. Es decir, la votación de Fujimori en Lima ha sido 1/3 contra 2/3, mientras que la votación de Castillo en el sur, por ejemplo, ha sido de 80 contra 20%. Entonces, han sido bolsones electorales muy claros, muy rápidos de identificar, muy interesantes de analizar también, ¿no? Nos hablan de un país que busca cosas radicalmente diferentes, ¿no? Ahora, mucho se habla del manejo de la información, ¿no? Sobre todo el que se comparte en redes sociales, ¿no? Desde esta perspectiva, señor Saravia, ¿cuál cree usted que ha sido el flujo de información en esta situación, ¿no? Hoy se habla mucho de los fake news, ¿no? O sea, de las informaciones falsas, ¿no? Del ruido, de los audios que puedan tener justamente o puedan impactar en el proceso. ¿Cuál es su análisis de esta situación que se ha generado, no solamente en el proceso, ¿no? Antes del propio proceso y postproceso, que estamos viviendo ahora una guerra permanente, ¿no? De mensajes tras mensajes, ¿no? Sí, esa es una reflexión bien interesante, José, porque nos lleva a entender cómo se dieron las campañas, ¿no? Creo que ha sido la primera campaña presidencial en la cual ya entró a regir la nueva ley electoral donde los candidatos no podían intervenir con publicidad pagada en medios masivos y tenían que recurrir a digamos, la franja electoral. Y por lo tanto, la comunicación 1-1 o vía redes sociales o vía difusión por internet tenía que ser privilegiada, tenía que ser importante. Por un lado, Castillo construye su red de comunicación usando, esto lo han analizado diversas personas, usando una red horizontal, básicamente a través del WhatsApp, básicamente a través del contacto 1-1, mientras que la candidata Fujimori apuesta más por las redes sociales masivas, Facebook, Twitter, invierte un poco más en eso, no está penado, ¿no? Y se configura un elemento de diferenciación también. Una red más horizontal, 1-1, versus una red más vertical. Ahora, hiciste una buena pregunta con respecto al tema de las fake news, y las fake news es un tema que a partir de ahora va a pasar a ser, creo yo, el centro del análisis de las ciencias sociales y de las ciencias comportamentales, porque lo que hemos tenido a nivel de campaña, desde la primera vuelta incluso, es un bombardeo permanente de información a través de redes sociales, ya sean individualizadas vía WhatsApp, por ejemplo, o masificadas vía Facebook o Twitter, y uno, en general, tiene poca capacidad para discernir qué es verdad y qué no es verdad. Hay una serie de procedimientos, pasos, ayudas
para que uno pueda comprobar la veracidad de todo lo que le mandan, pero igual es difícil, ¿no? Es decir, un pariente cercano te manda un audio que dice, oye, tal candidato se va a comer niños porque eso dice su filosofía. Tú empiezas a dudar, es una cosa muy exagerada. Pero si te dice, oye, tengo un audio y te lo muestra y te dice, tal candidato te va a dejar en la calle porque te va a quitar todos tus ahorros, o tal candidata va a tomar venganza sobre estas cosas, y tú empiezas a decir, ¿quién me lo manda? Me lo manda una persona cercana en la que yo confío. Y si esa persona me lo manda, quiere decir que confía en el mensaje. Y entonces yo, ¿por qué tendría que dudar de lo que esa persona me está mandando? Ese sistema de reproducción de información es lo que ha primado. Más en la segunda vuelta, es cierto, pero en la primera también se dieron. Y en la segunda vuelta ha sido criminal. O sea, todo esto que vemos todos los días aparecer en la prensa ha sido producto de todo un background, digamos, de información que se ha transmitido a través de estos sistemas de fake news, y creo que nos hacen muchísimo daño como sociedad, porque van minando la credibilidad de las instituciones y va minando el sentido que tienen las cosas para poder entenderlas, ¿no? Ahora, usted mencionaba algo hace unos momentos, ¿no? El efecto que tienen las redes sociales, y eso es innegable, ¿no? Pero ahí el otro efecto, usted es especialista en investigación de mercados, es lo que se ha podido observar y percibir en la campaña fundamentalmente de Pedro Castillo, ¿no? Lo que los estadounidenses dicen, ¿no? El cara a cara, el face to face, ¿no? Que ha sido el trabajo directo en comunidades, en zonas alejadas de nuestro país, en involucrar, ¿no? A las colectividades, ¿no? E incluso, ¿no? Yo el otro día leía una columna, un artículo en el diario El País de el politólogo Banda, de la Universidad San Pablo de Arequipa, y él decía, ¿no? Que esa es una de las características, ¿no? Pedro Castillo rompió un poco con el marco que hemos tenido en Lima, ¿no? Las redes sociales, los efectos mediáticos, y él iba justamente a las colectividades, ¿no? Él llegaba al pueblo, hablaba con los representantes del pueblo y culminaba en un meeting. Y ese meeting, naturalmente, o esa concentración, es el tema del día a día, por lo menos 3, 4, 5 días, ¿no? Entonces, ahí marcó la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo analiza este tema, ¿no? Nosotros perdimos de vista un poco en Lima, sí, porque siempre hemos pensado que las redes sociales nos pueden ser un elemento de interacción, pero en las provincias no se pierde de vista el cara a cara, el face to face, el que me dijo el candidato, la cercanía con el candidato, ¿no? Pasa algo bien interesante ahí, José, es una muy buena reflexión. Allí donde la televisión no te lo muestra, el cara a cara y el face to face es sumamente importante para poder darte una lógica. En la primera vuelta, una de las razones que explican el ascenso meteórico que tuvo Castillo en las últimas 2 semanas de la elección, tuvo que ver con eso, tuvo que ver con el decante de otras candidaturas que empiezan a perder peso y vuelo, y empezaron a ver quién los había visitado, quién había tenido cierta representatividad frente a ellos. Latina Televisión tiene un trabajo bien interesante, haber hecho un seguimiento de todo el recorrido de Castillo durante la primera vuelta, y llegaron a demostrar que Castillo es el único candidato que recorrió todo el Perú. O sea, todo el Perú. Y no estamos hablando de cabezas de departamento, estamos hablando, como bien señalas, de pueblos, comunidades. Y además te recomiendo mucho para eso un artículo que ayer ha sacado Sudaca sobre cómo fue el trabajo de Pedro Castillo en Ayacucho particularmente, ¿no? ¿Qué hacía? Y creo que está muy en correspondencia con lo que tú señalas. No solamente era ir y dar un meeting, era involucrarse. Castillo en Ayacucho, en las comunidades de Ayacucho, estuvo compartiendo con la comunidad, estuvo cultivando con la comunidad, o sea, involucrado en las tareas agrícolas con ellos, respetando mucho la lógica de la comunidad, y luego terminando efectivamente con un mensaje a todos. Y entonces uno contrasta y dice, oye, nadie más lo hizo este candidato se acerca a mí, a este candidato lo he visto, lo he tocado, le he dado la mano, lo he visto a los ojos, oye, ¿qué diferencia? Y eso genera ese espacio de diferenciación. Pero eso también lleva
a malinterpretar mucho de lo que Castillo ha estado planteando. Cuando Castillo habla de el pueblo lo decide, el pueblo lo decide, el pueblo lo decide, hace referencia a elementos, de manejo de la toma de decisiones en el mundo de las comunidades. Las comunidades son totalmente cabilderas, es decir, las decisiones asambleístas, no son asambleístas, ¿no? Son asambleístas 100%, ¿no? Las decisiones las toman de esa manera. Entonces, cuando Castillo dice el pueblo, creo que se refiere a eso. Ahora, otro detalle, y usted también veo que sigue muy de cerca esto, Castillo es un candidato que se replegó, no apareció en ningún medio de comunicación una semana antes, después del debate, y hasta ahora no aparece en un medio 8 días después de las elecciones, ¿no? Estamos hablando de 16 días, tengo entendido que hoy va a presentarse ante la prensa extranjera, pero antes no le perdonaban eso a un candidato. No, efectivamente, y ante la falta de publicidad masiva, a ver, ¿qué ocurre, no? Castillo hasta las encuestas previas a la elección, o sea, una semana antes, Castillo aparecía con 3%, 4%, 6% la mejor encuesta. Ya venía en ascenso, ya decían, ojo con Castillo. El miércoles previo a la elección ya estaba en 8 o 9%, de acuerdo a los trackings que uno va haciendo. Entonces, en la primera vuelta yo sí se lo perdono, porque además, de acuerdo al seguimiento que hizo el Grupo de Opinión Pública de la Católica, se notó que Castillo solamente había dado una entrevista. A Diego Acuña, ¿no? A medios, así es. A Diego Acuña, ¿no? De UCI. Claro. Así es. Y claro, en la segunda vuelta uno se extraña eso. Yo creo que tiene que ver con espacios donde un candidato se siente cómodo y donde un candidato no se siente cómodo. ¿Qué ocurre en la segunda vuelta? En la segunda vuelta, donde se necesitaba más, también es cierto que la probabilidad de caer en contradicciones o de no establecer un discurso de lo más razonable versus lo que el establishment de la prensa hubiera podido preguntarle, yo creo que eso le genera una contracción y dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a prescindir de esto y me voy a dedicar voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces Castillo genera agenda de 8 de la mañana a 8 de la noche, visitar 3, 4, 5, 6 pueblos en el mismo día e ir hacia adelante. Y a la prensa, oye, no sé si llegaste a ver estas entrevistas que daba donde 5 minutos y decía, ¿sabes qué? Ya me están llamando para comer, ¿sabes qué? Los dirigentes ya me están esperando y chao, ¿no? Porque creo que era un espacio donde no se sentía cómodo, creo que es un espacio que no es para él. Esa es la sensación. Ahora, en la eventualidad que Pedro Castillo sea el presidente de la República, ya los espacios cambian naturalmente, ¿no? Ya Pedro Castillo no puede ser la persona que se repliega ante los medios de comunicación y son los voceros políticos o los voceros técnicos los que salen, ¿no? Por una razón, lo que usted ha señalado, ¿no? Castillo en la plaza pública mostraba un mensaje y sus voceros económicos, Pedro Franque, muestra otro mensaje, ¿no? Incluso el otro día Pedro Franque, no sé si usted ha tenido oportunidad de leer, en unas declaraciones al Mercurio de Chile, señala que las inversiones chilenas en el país han sido bastante fructíferas en los últimos años y que no hay que preocuparse pues por el tema de la línea de bandera de LATAM o LATAM, y ni mucho menos por Entel, ni mucho menos por las tiendas por departamentos, ¿no? Entonces es otro mensaje, ciertamente, ¿no? ¿Cómo analizar eso? Bueno, a ver, todo el ruido político de esta semana y media después de la elección, digamos, ni siquiera llegamos a semana y media, ¿no? Pero parece que hubieran sido meses. Todo este ruido político no nos ha permitido centrarnos en lo que deberíamos estar centrados, es decir, ¿es el presidente o no es el presidente? Si es el presidente, entonces ya, analicemos con calma y detalle qué es lo que va a pasar. Todavía no es claro si Franque realmente va a ser el portavoz económico o no. Yo quisiera creer que sí, es algo que genera realmente tranquilidad, espacio de maniobra, acercamiento a sectores que han estado muy reacios a conversar con Perú Libre, pero por otro lado tienen un ala dura dentro de Perú Libre, que no necesariamente va a terminar siendo la perdedora. Eso es lo que nos preocupa. Pero mientras no se resuelva la posibilidad de entender que él es el presidente y sigamos en este tira y afloja de nulidades, recursos de amparo y demás cosas,
pues vamos a perder de vista este debate que es el más importante de todos, José. O sea, yo sí creo que la opinión pública está ahorita pensando, apostando por Keiko, Castillo, Castillo, Keiko, y es un tema en el cual realmente deberíamos tener más certezas ahorita que dudas. Pero tú lo has planteado bien. ¿A quién hacerle caso? Me da la sensación de que una vez que esté resuelto quién es el presidente, va a haber definiciones en ese sentido. Y si entendemos que gana la línea radical dentro de Perú Libre, estamos condenados a un serio problema. O sea, usted lo mira como un riesgo eso. Eso puede ser un inminente riesgo. Si Franque y todo el equipo que acompaña a Franque siguen siendo los voceros económicos, el riesgo es bastante menor. O sea, Franque es keynesiano, Franque es una persona que apuesta por la economía social de mercado y no es ningún, digamos, exagerado, promaduro, o línea Evo, no va por ahí lo que dice Franque, ¿no? Entonces, si Franque es, y Castillo se alinea con esta mirada más de centro, de centro izquierda, o de izquierda pero responsable, yo creo que el auspicio es bueno para lo que necesitamos, que es paz. Si gana el ala radical y Castillo se alinea y gobierna con el ala radical, vamos a tener un riesgo serio. Bien, estamos dialogando con el señor Mauricio Sarabia, especialista en investigación de mercados en el Perú, columnista del portal Sudaca, ¿no? Hablemos un poco del tema que concentra hoy la atención, ya no solamente nacional, sino también internacional, ¿no? ¿Es posible o no un fraude o que se presenten irregularidades en este proceso? A ver, haces bien la distinción porque creo que se está confundiendo mucho lo que es irregularidad con fraude. Una irregularidad es algunas mesas complicadas, algunas mesas donde uno puede entender que algo pasó. Una irregularidad puede ser un error material, es decir, alguien que se equivoca al sumar, alguien que no pone los votos que se tenían que votar. Pero el sistema electoral peruano sí tiene una característica y es que la mesa es soberana, ¿no? O sea, es decir, la mesa está compuesta por un jurado finalmente, el presidente, el secretario y el vocal, me parece que son los nombres que siguen ahí, presidente de mesa en elecciones, que se elige por sorteo, y abogados. Uno puede presentar abogado o no presentarlo. Si uno no presenta abogado, pero el tema está en que se resuelve ahí. Eso puede generar irregularidades sin duda, y no hay una sola elección donde no hayan habido irregularidades. Eso nos lleva a la presunción, y además hay irregularidades para uno y para otro lado. Eso nos lleva a alguna presunción de fraude. Yo te voy a responder a eso con dos elementos, cuantitativos y cualitativos. Se ha hecho, además estamos en un momento en el cual el open data, es decir, la posibilidad de acceder a datos públicos es la adecuada. Uno puede descargar toda la información de todas las mesas de votación y puede hacer los análisis que quiera. Ningún análisis cuantitativo ha arrojado patrones de fraude. Ninguno. Ni siquiera el de Raji Burham ha arrojado patrones de fraude. Lo que ha dicho es, oye, hay algunas mesas que son sospechosas. Ya han salido Saquivillo, Josué Ortiz, han salido ya con análisis un poco más serios y elaborados a partir de la data que se ha descargado a demostrar que fraude, no podemos decir fraude porque no hay patrones de inversión de votos que nos lleven a pensar en un elemento así. Comité de lectura, Ale Costa y Kenneth Sánchez, han hecho un recorrido más cualitativo por cada una de las mesas y han demostrado que fraude no hay. Entonces yo me baso en eso para decirte, no podemos hablar de fraude, no debemos hablar de fraude, y la verdad es que estamos en una situación extremadamente anómala. Es la primera vez en la historia electoral del Perú que se trata de anular 800 mesas que además no responden a una lógica de defensa del voto, sino de ataque al voto contrario. Son dos conceptos diferentes y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tratando de ser un poco serios y más allá de la impresión, yo no veo fraude por ningún lado, ¿no? Nadie ha podido demostrar que haya fraude.
más allá de anécdotas, ¿ah? Más allá de que hayan firmas que se parezcan o no se parezcan, que se hayan visto que si hay hermanos o no. Lo de hermanos es complicado, porque muchas veces responden a que hay que tomar decisiones en la misma comunidad y cosas así. Independientemente de eso, hablar de fraude son palabras mayores que nos llevarían además a juicios penales, porque decir hay fraude no es tan sencillo. Yo tengo que probarlo y tengo que demostrarlo y tengo que acusar a alguien de que lo ha hecho, ¿no? Ahora, si nos ponemos en la vereda del frente, hablemos de presuntas irregularidades o irregularidades. ¿Estas tienen que ser resueltas por el jurado, por el sistema electoral que está a cargo? ¿Eso es lo pertinente? Hay dos procesos que yo he estado estudiando. El primero es el proceso normal. ¿Cuál es el proceso normal? Personeros impugnan votos, no se impugnan actas, como ya hemos repetido, digamos, bastante, ¿no? Eso ya pasó su proceso de contabilización, de procesamiento, todo. Eso ya no existe. El sistema vota errores en actas y las actas son observadas. Eso ya ni siquiera es de mesa, eso ya es de ingreso de la información. Los votos no cuadran, falta una firma, hay un error material. Todo eso es el proceso que ha seguido regular, que ha seguido la OMPE. Ese proceso está a menos de 0.5 de terminar, a menos de 0.05 de terminar. Ya estamos esperando solamente la contabilización de 13 mesas de votación. Entonces, todo lo que ha sido el proceso de procesar, contabilizar, ya está. Paralelo a eso, Fuerza Popular lo que ha hecho es decir, voy a revisar todo lo que yo quiera revisar, pero no voy a revisar ahí donde yo he ganado, voy a revisar donde yo he perdido. Y según ellos, hay más de 900 mesas donde ellos presumen que hay fraude. Fraude en mesa, que es aquello que ellos lo que han hecho. Desde que ha empezado este proceso hasta el día de hoy, de los casos que no han sido improcedentes por horarios o por fechas, los jurados electorales especiales han declarado en 0 mesas la procedencia de los reclamos de Fuerza Popular. 0 mesas. Y estamos hablando de que, de acuerdo a los cálculos, faltan menos de 50 mesas para que eso proceda. Ahora, como se admite fuera de fecha y se declara improcedente por estar fuera de fecha en esas cosas legales y extrañas que tienen los sistemas, todo eso, todas esas 900 y pico actas van a ser apeladas al Jurado Nacional de Elecciones. El jurado ha dicho el viernes pasado que su posición es que después de las 8 de la noche del jueves 9 de junio no se admite más. O del miércoles, perdón, 9 de junio, no se admite más. Y ahí es donde estamos ahorita. Ahí es donde estamos ahorita. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un proceso masivo de ¿cómo se dice? De observaciones. Apelación, ¿no? Y entonces, ese es el proceso. Pero yo sí quisiera detenerme medio minuto, si me lo permites, en la narrativa de esto. Fuerza Popular el lunes siguiente a la elección dijo, han habido impugnaciones masivas de parte de Perú Libre. No era cierto, se impugnaron 700 votos, 700, de los cuales había una parte de Fuerza Popular y una parte de Perú Libre. El miércoles siguiente, Fuerza Popular cambia y dice, hay fraude. Hay fraude porque, y estamos presentando 800 casos. Muy bien. El viernes dice, no nos dejan meter los 800 casos por un proceso, por un tema formal del jurado. El lunes dice, ayer, ¿no? Ya no es un tema de solamente de fraude de mesa. Ahora es un tema de, como esto está totalmente viciado, voy a pedir una auditoría que no va a poder ser hecha antes de que acabe el proceso electoral. Y entonces mejor anulamos las elecciones. Entonces es una narrativa en la cual van aferrándose a determinados recursos que no van funcionando
y que lo único que están haciendo es echando sombra sobre un proceso que desde la parte electoral, José, no arroja la anulación ninguna de las sospecha. elecciones se le ha escuchado a Alfredo Barnechea ayer y a Víctor Andrés García Belaúnde. De Fuerza Popular no le he escuchado, salvo que usted me corrija, ¿no? Bueno, en sentido estricto tiene razón, pero tú sabes que, bueno, muy bien. Pero estas cosas no vienen, no son son globos de ensayo para ver cómo funcionan. Seguramente políticamente son cercanos más a Fuerza Popular y si esto tiene algún asidero, pues lo van a tomar en su momento. Pero esa es la narrativa en la cual estamos ahora, ¿no? Nos queda un minuto. ¿Cuál debe ser en esa línea el papel ya de las autoridades, del Jurado Nacional de Elecciones? Tiene que revisar todas las decisiones apeladas de los jurados especiales y para mis gustos no dar atrás en sus lógicas de juzgamiento, revisar las apelaciones que tenga que revisar, acelerar el proceso y nombrar presidente o presidenta lo antes posible. Ya no tenemos tiempo, José, de hacer una transferencia efectiva, y yo creo que van a terminar declarando presidente o presidenta en la primera semana de julio. Eso nos deja al país al garete terriblemente, y hay que ver todas estas amenazas de ir al Poder Judicial con acciones de amparo y demás cosas, cómo nos dejan también, ¿no? Muy bien, señor Mauricio Sarabia. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación. Usted es especialista en investigación de mercados en el país, columnista del portal Sudaca, portal que dirige Juan Carlos Tafur. Un fuerte abrazo, le agradezco la gentileza, muy amable. Encantadísimo, mucho gusto. Gracias. Cuando quieran. Gracias. Conversábamos con Mauricio Sarabia. De esta manera ya tenemos que poner punto final a fondo. Nos despedimos hasta la siguiente edición. Mañana ya se reincorpora José Ignacio Beteta. Permiso, buen día. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.